¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ese es el ánimo. La gente está como desanimada, porque empieza marzo y empiezan los comerciales, ¿cierto? Hay que pagar las patentes, los uniformes, las matrículas. Pero para nosotros es un mes distinto, porque tenemos nuestro aniversario. 82 años no se cumplen todos los días. Entonces, en vez de nosotros de andar pensando en las matrículas, que es un mes pesado, tenemos que alegrarnos porque es un mes de celebración para nosotros como Cuarta Iglesia. Así que qué mejor que celebrar pensando en el Apocalipsis, ¿cierto? Pero ustedes no saben el tema. Vamos a hablar de esta pregunta que tengo ahí atrás. ¿Qué esperar del Apocalipsis? Vamos a estar reflexionando el día de hoy en torno a este tema tan enigmático, a veces mal interpretado. Porque muchas veces cuando nosotros pensamos en el Apocalipsis o alguien menciona algo del Apocalipsis, se nos vienen seguramente figuras o imágenes parecidas a esto. ¿Cierto? A eso, justamente a eso. A catástrofe, ¿cierto? Fuego cayendo del cielo, destrucción, fuego, mucho fuego, entre más fuego haya mejor. Catástrofes naturales, tsunamis, cualquier cosa. De hecho, estas imágenes yo las saqué de Google poniendo Apocalipsis y lo primero que sale son estas imágenes. Pero el día de hoy tenemos una invitación a ver qué realmente dice la Biblia respecto al Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de este libro? Como decíamos, la sociedad, la iglesia actual muchas veces lo asocia a estas imágenes del fin del mundo o a seres mitológicos como ángeles y demonios peleando, ¿cierto? O a veces se asocia mucho a la parucía, es decir, a la venida de Jesucristo, ¿cierto? A la segunda venida gloriosa de Jesucristo. O a las catástrofes que mencionábamos. Pero vamos a descubrir realmente cuál es el propósito de este libro para nosotros como iglesia actual y lo que significó en su momento para la iglesia primitiva. El Apocalipsis es uno de los libros más enigmáticos, polémicos y malinterpretados de nuestro canon bíblico. A veces por irresponsabilidad de quienes han tenido la posibilidad de transmitir el mensaje del Apocalipsis, o a veces para acomodar ciertas posturas teológicas a lo que a mí me conviene decir, respondiendo muchas veces más a mitos populares que a una verdadera exégesis del libro, es decir, ¿qué es lo que me está diciendo el Apocalipsis en el mensaje original? Y lo que les quiero compartir yo el día de hoy responde a una corriente teológica que es de las interpretaciones como más aceptadas dentro de los estudios bíblicos, de los eruditos y de lo que se enseña en los seminarios. Espero, si no me corrige aquí mi hermano. Para el tiro la predicación. Tiene permiso, lo para el tiro nomás. Este libro fue escrito para una iglesia que sufría persecución. La iglesia en los tiempos donde el Imperio Romano estaba abocando la mayor violencia a los creyentes, a los seguidores de Jesús. Y vamos a ir descubriendo con algunos ejercicios que vamos haciendo el día de hoy sobre este verdadero mensaje. Primero, vamos a derribar el primer mito, por si ustedes no lo sabían. Yo sé que son muy estudiosos todos acá de la Biblia, pero por si alguien no lo tuviera claro, el origen de la palabra Apocalipsis viene del griego Apocalipsis, que significa revelación o develar aquello que estaba oculto, dar a conocer algo que está en lo secreto. Eso quiere decir Apocalipsis. Nada con el fin del mundo. La palabra, al menos la palabra, no hace referencia al fin del mundo, sino hace referencia a una revelación, a un mensaje que está por revelarse, ¿cierto? Por decirse. Y para eso, para entender cuál es el propósito del libro, vamos a leer el mismo Apocalipsis. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Yo tengo el texto aquí para que no
no lo busquen porque tenemos harto que ver. En las próximas 2 horas espero que podamos abordar lo mejor posible este mensaje. Eso, amén, eso, muy bien. Miren, en Apocalipsis 1, del 1 al 3, en la versión de la Nueva Versión Internacional dice: esta es la revelación de Jesucristo. Atento ahí con la negrita. Revelación de Jesucristo. Que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Amén. Así dice la palabra. Primer concepto, revelación de Jesucristo. El propósito del libro es revelar a Jesús en un estado triunfante, frente a un imperio romano que se viene con toda la fuerza a la violencia, mostrar a Jesús como el gran triunfador y ganador frente al mal. Ese es el propósito del libro, revelar a Jesucristo. Y además nos da otra pista. Dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. Es decir, el mensaje del Apocalipsis es mostrar la revelación de Jesucristo como el ganador, como el triunfador, pero a través de un mensaje de esperanza. Esa es la clave, la esperanza. Dichoso el que lee y el que escucha, es decir, somos felices los que accedemos a este mensaje profético de entender a Jesús como nuestro gran ganador y salvador. No tiene nada que ver con el miedo, hermana Olga, nada que ver. Cuando leemos Apocalipsis o cuando se escucha Apocalipsis, lo último que nos debería dar es miedo, ¿cierto? Nos debería traer esperanza. Esperanza. Ese es el propósito del libro. Dichosos los que leen y dichosos los que escuchan. Pero muchas veces estas imágenes se asocian más al miedo actualmente, ¿cierto? Apocalipsis, el fin del mundo, miedo. Y así lo ha tomado muchas veces la iglesia actual. Pero dista mucho del mensaje original que nos querían transmitir en el libro. Apocalipsis, cuando escuchemos la palabra Apocalipsis, deberíamos sentir un relajo, deberíamos sentir un alivio. Eso deberíamos sentir, algo que nos hiciera sentir mejor. Y vamos a ir descubriendo este mensaje hermoso y esperanzador que les prometo que si me ponen toda la atención, les va a llenar de ánimo y de fuerza su corazón para poder seguir en este camino de Jesús. Para ello vamos a entender ciertas claves, ciertos puntos que debemos tener claros para poder abordar el Apocalipsis. Primero, hay que entender los estilos con que está escrito el libro. En la medida que uno va avanzando, después ustedes lo pueden hacer en su casa, en sus meditaciones diarias de la Biblia, como sé que la hacen. Leer todo el libro de Apocalipsis, se van a ir dando cuenta que el estilo con que está escrito va variando. Por ejemplo, tiene un primer estilo pastoral, tiene un estilo de doxología, es decir, textos que realzan la alabanza a Dios, y la apocalíptica. Vamos a ir dando algunos ejemplos sobre estos estilos para que nos quede claro cómo está escrito. Primero, para entender estos estilos hay que saber que el Apocalipsis uno no lo puede tomar y leer como lee una revista, como lee el diario. Es lo mismo que querer leer un poema de Neruda con la misma... haciendo el mismo ejercicio que leemos el diario, no se puede. Si uno quiere rescatar realmente lo que dice un poema, tiene que adentrarse en el estilo con el que está escrito, para poder entender, ¿cierto?, los símbolos, las metáforas que están escritos ahí. Lo mismo con el Apocalipsis. Porque si lo tomamos literal, empezamos a ver figuras que nos pueden parecer incluso grotescas, ¿cierto? Cuando dice, y vi algo que era semejante a un león, y tenía 7 ojos, y tenía 7 cuernos,
y tenía alas. Y uno empieza a imaginarse eso y dice como, qué feo eso, en vez de tener algo inspirador. Si uno lo toma literal, puede llegar a una conclusión muy distinta. Entonces vamos a adentrarnos en estos estilos. Primero, el estilo pastoral. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que dice en este estilo el Apocalipsis. En Apocalipsis 2, del 4 al 5 dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Este es un mensaje para la iglesia de Éfeso, es decir, son consejos que le da el vidente a esta iglesia. Que le puse pastoral ahí, pero debería ser obispal, ¿cierto? Obispal. Claro, son consejos que le da a esa iglesia. Es el primer estilo. El segundo estilo, de la doxología, podemos encontrar textos como esto en Apocalipsis 4, 11. Dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Se ve o no? Ahí sí, ahí se ve. Digno eres, Señor. Entonces, en textos como estos nosotros encontramos alabanza a Dios, que es distinto al estilo pastoral. Encontramos textos que nos realzan, ¿cierto? Nos invitan a alabar a Dios. Muchas veces nosotros estamos en contacto con estos mensajes que nos da el Apocalipsis y nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, en los cantos que nosotros hacemos. Si ustedes se fijan, ¿les suena familiar esa letra, cierto? ¿Qué canto es? Muy bien, es ese canto. Hay otros cantos que nosotros también tomamos del Apocalipsis y a veces capaz que ni sabemos que están ahí. Por ejemplo, cantemos un poquito, dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Del Apocalipsis, ¿cierto? El otro que dice: vi una gran multitud de todo pueblo y nación. Ya, ese también son figuras sacadas del Apocalipsis. Y por último ese: y a su esposa se le ha concedido que se vista. Ya, ese también es sacado del Apocalipsis. Son figuras, son símbolos que saca el autor, ¿cierto? Y los pone acá y nosotros lo hemos tomado y lo hemos hecho canciones. A veces sin saberlo, sin saber que están en la Biblia, pero son extractos textuales de lo que dice. Y a veces en el lenguaje que ocupamos, cuando hablamos de las bodas del Cordero, cuando hablamos de la sangre del Cordero, cuando hablamos del trono de Dios, son todas figuras que aparecen en el Apocalipsis y que le dan un simbolismo y un mensaje a través de ello. Y hoy día también vamos a ir descubriendo eso. Y el tercer elemento es la apocalíptica, que mencionaba al principio, ¿cierto? El estilo pastoral, doxología y la apocalíptica, el estilo que tiene el libro. La apocalíptica era un estilo literario que ocupaba el pueblo judío para, a través de símbolos, poder dar un mensaje de una manera más potente o más enfática que si lo hicieran un texto explícito. Es decir, ocupaban estas figuras para poder realzar el mensaje. Y la apocalíptica no es propio solamente del libro Apocalipsis, esto está en otros libros de la Biblia, como en Daniel, en Isaías, en Ezequiel y en Zacarías. También encontramos este tipo de literatura. Y generalmente salían en épocas de opresión al pueblo. Ahí salían a relucir. Especialmente tuvo su auge en el periodo intertestamentario. Ahí surgió mayormente el estilo de la apocalíptica. Y para poder entender este estilo, hay algunos tips que les quiero dar que están ahí. Yo sé que son hartos. Yo después les puedo dar este material a un bajo costo, por el cual ustedes pueden obtener esta información. Bueno, después esto queda por Facebook Live y lo pueden ver con mayor calma, pero vamos a ir entendiendo ciertos simbolismos que nos dice el libro. Por ejemplo, cuando habla de una mujer, esto representa a un pueblo o a una ciudad. Cuando habla de cuernos, hace referencia al poder y a la autoridad. Cuando habla de alas,
es el movimiento, el dinamismo, la movilidad. Cuando habla de los ojos, hace referencia al conocimiento. Cuando habla de las palmas, es el triunfo. Por ejemplo, en el canto que estábamos viendo, ¿cierto? Vino una gran multitud, toda población, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. No es que estaban aplaudiendo, estaban con hojas de palma. Y esas hojas de palma representan el triunfo de Jesús. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Vamos ahí entendiendo. Cuando habla de las trompetas es una voz divina o el anuncio de algo. La espada aguda es la palabra o el mensaje de Dios. Las vestiduras blancas es el mundo glorioso. El mar representa la inseguridad o la muerte. La bestia es el imperio romano. El falso profeta son aquellos que distorsionan el mensaje de Jesús o la religión organizada que no acepta a Jesús. Hay también símbolos en los colores, por ejemplo, el blanco representa el gozo del triunfo, el púrpura, el lujo y la magnificencia, el amarillo, la descomposición, el negro, la muerte. En los números, el 7 representa total y plenitud o perfección. La 12 puede hacer referencia o a las tribus o a los discípulos. Y 4 representa lo creado o la universalidad. Son hartos símbolos, yo sé. Pero vamos a hacer un ejercicio con un texto para ver qué nos dice a través de estos símbolos el Apocalipsis. El primero está en el Apocalipsis 4 del 6 al 8. Vamos a ir leyendo y vamos a aplicar este simbolismo al mensaje que dice. Primero, verso 6. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes. Ya, paramos ahí. 4 seres vivientes, es decir, lo creado, toda la creación, todo lo que tiene vida, eso que hace referencia. De hecho, en otra parte, más adelante en el Apocalipsis, dice que Juan ve saliendo una bestia del mar. No sé si lo han leído. Dice que ve una bestia saliendo del mar. Es decir, la bestia que el Imperio Romano, viene con todo lo que es la muerte. Pero en Jesús está la vida. Esa es la contraposición que hace de las figuras. Con los 4 seres vivientes y la bestia que trae la muerte. Jesús trae la vida. Entonces, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, vi a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. No tiene sentido ver un cordero, realmente un cordero de pie. ¿A quién está haciendo referencia? A Jesús, ¿cierto? A Jesús. Entonces ve a Jesús y dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos representaban el poder, es decir, ve a Jesús con todo el poder. Y 7 ojos, todo el conocimiento, todo lo sabe. Tiene todo el poder y todo el conocimiento. Así ve a Jesús, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha. La mano derecha representa la autoridad. Es decir, ve a Jesús con todo el poder, todo el conocimiento y con toda la autoridad del que estaba sentado en el trono. Cuando los tomó, los 4 seres vivientes, es decir, todo lo creado, ¿cierto? Y los 24 ancianos, que hacen referencia a las 12 tribus y a los 12 apóstoles, es decir, todos los creyentes de todos los tiempos, los que estaban antes y los que están ahora, todos los creyentes se postran a adorar al Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Amén. En ese tiempo, César era quien estaba sentado en el trono. Pero el mensaje de Apocalipsis dice, no es César quien está en el trono, es Jesús. Y Jesús tiene toda la autoridad, el poder y el conocimiento para recibir, ¿cierto?, la adoración de todos nosotros. Es decir, no es César a quienes nosotros nos debemos inclinar, sino es a Jesús. Lindo el mensaje, ¿cierto? ¿Va cobrando más sentido? ¿Va cobrando más sentido los simbolismos? ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, más que ángeles o demonios, el mensaje es a resistir a este César, a este imperio, a través de la esperanza que nos trae la figura de Jesucristo. Otro ejemplo, en Apocalipsis 17, del 3 al 5, dice, luego vi al ángel que me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi una mujer montada en una bestia escarlata.
La mujer representaba un pueblo, ¿cierto? Y la bestia es el imperio. Es decir, veo que hay una ciudad, hay un pueblo que está siendo oprimido por este imperio romano. Y la bestia está cubierta de nombres blasfemos contra Dios. Tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, es decir, tiene mucho poder. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Y en la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominaciones, de las abominables idolatrías de la tierra. Es decir, ve a un pueblo que está siendo oprimido por el imperio romano, que pareciera tener lujo, pareciera ser pomposo, pareciera tener riqueza, pero finalmente lleva solamente a la destrucción. Tiene todo lo que está contrario a Dios, haciendo alusión a la Gran Babilonia, ¿cierto? Este imperio romano monstruoso que viene a traer, ¿cierto?, toda esta destrucción a la sociedad. Lo que nos llama el Apocalipsis, lo que le llamó a los receptores de este mensaje, es cierto, hacer frente a lo que sucede, hacer frente a este imperio romano, a oponer resistencia férrea a través del mensaje de Jesucristo. ¿Cierto? No es el César, es Jesucristo. Él es el digno de adorar. Y también dice que Jesús a este imperio romano hiere con su espada. ¿Cierto? Vamos a leer ese texto. En Apocalipsis 19, 11 al 21 dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Los reyes, cuando volvían de sus batallas, volvían montados en su caballo como señal de victoria. Eso está diciendo: veo a Jesús victorioso, y su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con su justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego, y muchas diademas ciñen su cabeza. La victoria de Jesús. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Haciendo referencia a todos los símbolos para poder ejemplificar y que no quede duda que es Jesús quien viene, ¿cierto? Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Es decir, Jesús no está solo. Viene con todos los creyentes, todos los que han recibido ese mensaje de Dios y hemos creído en Él. Y vamos detrás de Jesús. Dice: de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, la gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios poderoso. Es decir, finalmente Jesús se enfrentará a ese monstruo del imperio romano. Y su mensaje, a través, ejemplificado con la espada, herirá, es decir, alcanzará a todo el mundo. El mensaje de Jesús se va a enfrentar a este imperio y saldrá vencedor. Dice en el verso 16: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. También haciendo referencia a algo del César. Él firmaba sus decretos con esta palabra, con esta frase. Pero no es César quien es rey de Reyes y Señor de Señores. Es este jinete que viene triunfante, que es Jesús. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Bien. Vemos a través de este mensaje lo que nos quiere decir, ¿cierto? Finalmente, la violencia, todo lo que trae el imperio romano será destruido por quienes creen en el mensaje de Jesús. El mundo no podrá resistir el mensaje de Jesús. Serán exterminados. Todo lo que representa la violencia, a la bestia,
al falso profeta, es decir, a quienes distorsionan el mensaje de Jesús, a quienes construyen muchas veces una religión más opresora, no podrán contra el verdadero mensaje de Jesús. Jesús sale victorioso. El amor va a triunfar sobre el odio y sobre la indiferencia. La compasión va a primar sobre la dominación de uno sobre otro. La misericordia de Dios será presente. La generosidad va a ganarle al hambre de poder. La justicia y la paz de Dios va a triunfar. Ese es el mensaje que nos trae el día de hoy el Apocalipsis. Este mensaje cobró tal sentido en los primeros cristianos que pudieron soportar el dolor, la tortura, la muerte, siendo fieles al mensaje de Jesús. Si a ellos les impactó de tal manera lo que dice el Apocalipsis, ¿qué nos podrá decir hoy? ¿Qué nos podrá decir esta palabra el día de hoy a nosotros? Podemos ver representados las figuras que traía el Imperio Romano con sistemas actuales. Hay sistemas de opresión que están operando en nuestra sociedad. Hay sistemas injustos. Hay sistemas que atraen incluso más violencia. Pero estos sistemas actuales no podrán contra el mensaje de Jesús. El amor se va a imponer a estos sistemas violentos. Podemos ir dándonos cuenta, recabando estos detalles, recabando esta información, que lo realmente diabólico, lo realmente satánico, no está en aquellos seres mitológicos, la persona de rojo con cacho y tridente. Lo realmente diabólico no está en eso, sino está en estos sistemas, como la bestia, ¿cierto? Sistemas gigantescos, que muchas veces uno los ve como imposibles, pero que no podrán contra el mensaje de Dios. Ahí cobran sentido otras cosas. Por ejemplo, cuando Jesús dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a esa montaña que se eche en el mar y se movería. Hace referencia a estas cosas, a cosas imposibles, cosas gigantescas, que muchas veces nosotros creemos que siempre van a seguir, pero si tenemos fe en Jesús, esas cosas van a cambiar. Esas cosas no van a seguir igual. Tenemos que ver esta dimensión comunitaria también. Muchas veces asociamos a la salvación o a lo que va a pasar más allá a algo propio, algo individual, algo que me va a suceder a mí. Pero el mensaje del Apocalipsis está pensando en algo más comunitario, es una transformación social, es una transformación en todo donde nosotros nos movemos. Es una invitación a ir más allá. Es ir en contra, por ejemplo, de los falsos profetas que distorsionan el mensaje de Jesús, por el cual Jesús estuvo dispuesto a dar su vida. Yo quiero ser parte de ese ejército que va con Jesús y que es valiente para enfrentar este mensaje, para hacer frente a estas injusticias, a estos sistemas que principalmente discriminan, que se enriquecen con los pobres, con los más indefensos, que aprisionan, que hacen ver un sistema egoísta, frío e individualista, completamente lejano al reino de Dios, a los valores que nos transmitió Jesús, a los que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo que nos mostró en sus enseñanzas y hasta lo último que llegó, que fue la cruz. Son cualidades que muchas veces no están presentes en los sistemas donde nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida diaria. Apocalipsis es una invitación a hacer algo hoy. Esa es la respuesta que nosotros podemos obtener sobre qué nos dice esta palabra hoy. Es una invitación para hacer algo el día de hoy. No lo debemos ver como una alternativa de escape a lo que está sucediendo. Hay gente que vive en esa dinámica de ver cuándo viene Jesús.
porque me quiero ir, estoy harto de esto. No es una invitación a escapar, es una invitación a hacer, perdón, a hacer algo activo. En la semana me hizo mucho sentido mientras preparaba el mensaje una frase que compartió nuestro hermano Hernán de Henry Nouwen, que se las quiero leer. Aquí está. Henry Nouwen dijo: cuando entendemos que no debemos escaparnos de nuestros problemas y dolores, sino que debemos movilizarnos en la búsqueda de soluciones, esos dolores se transforman en expresiones de nuestra esperanza. Lo voy a leer de nuevo. Cuando entendemos que no debemos escaparnos de nuestros problemas y dolores, sino que debemos movilizarnos en la búsqueda de soluciones, esos dolores se transforman en expresiones de nuestra esperanza. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, ¿les parece que hagamos de esta fuerza que nos menciona Jesús? ¿Que hagamos resistencia a estos sistemas opresores? A veces podemos tomarlo como una utopía, algo que nunca va a suceder si el sistema nunca va a cambiar. El sistema siempre es así porque el hombre, o sea, me refiero al ser humano, las personas, tienen una ambición más allá, tienen un hambre de poder. En realidad el ser humano nunca va a cambiar y mientras el ser humano siga así, los sistemas van a seguir así. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo? El Apocalipsis nos invita a darle una vuelta a esa postura. Si la iglesia primitiva lo entendió, obedeció y lo aplicó de una manera radical, de tal manera que el Imperio Romano finalmente cayó a manos de este mensaje no violento, de ir a las bases de las comunidades, ir donde la gente necesitada, ir donde el pobre. Y ahí cambió la sociedad. No fue al Congreso a protestar, no fue a convocar marchas por alguna causa que encontrara noble, sino hizo algo concreto. Cambió la realidad de quien más lo necesitaba. En el libro de Hechos dice, ¿cierto? Ellos compartían todo, todos sus bienes. Es decir, se fijaban en que nadie pasara necesidad. Nosotros debemos tener esa mentalidad el día de hoy. Ser agentes de cambio, ser agentes transformadores en nuestra sociedad. Que estos sistemas demoníacos finalmente caigan y que el sistema que impere sea un sistema regulado por las cosas que Dios nos transmitió, la justicia, la paz y el amor. Y ojalá esto se vea traducido en la práctica en políticas públicas, por ejemplo. Y cuando estas políticas públicas se implementen, y mientras más seamos los que creemos en este mensaje profético, mientras más seamos los que practiquemos esto, van a haber menos sobornos, porque la gente no va a aceptar. Van a haber menos personas que estén dispuestos a hacer boletas falsas, a coludirse, a hacer robos, a beneficiarse de la necesidad de las personas a través de la educación, a través de la salud. Y van a haber más personas que estén dispuestas a consolar el dolor, a que haya menos índice de depresión, que son mal vistos. Las madres solteras no se sentirán solas. Los pobres habrá menos necesidad. Los migrantes podrán tener un sistema justo y no discriminador, no sentirse mal por venir de otra zona. Habrá menos indigentes. Habrá menos personas que busquen alternativas de salida a través de la droga y del alcohol. Hermanos, el Apocalipsis es tangible. El Apocalipsis es concreto, es real.
no debemos andar buscando ir haciendo exorcismos por la vida, sino ser fieles a la esperanza de que nuestra sociedad puede cambiar a los patrones de Dios. Ahora la pregunta se la hago yo a usted. ¿Usted cree realmente que se puede? ¿O es una utopía? ¿Es algo imposible? Pero si nosotros hemos confesado creer en el mensaje de Jesús, en la figura de Jesús como nuestro Salvador, esto debiera ser una práctica recurrente en nosotros, buscar estos sistemas más justos. ¿A quién le creemos entonces? ¿A la bestia, este sistema que nos dice no hagas nada porque todo va a seguir igual? No hagas nada, no lo intentes. ¿O le hacemos caso a Jesús? Y en los medios donde nosotros nos desenvolvemos, nuestro trabajo, nuestro vecindario, nuestra familia, vamos aplicando sistemas que impulsen la justicia, la paz y el amor. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Les gustaría? Qué bueno, a mí también me gustaría. Y me voy a comprometer a hacerlo. Si usted se quiere comprometer también, si a usted le gustaría ser parte de este ejército que menciona el Apocalipsis, que va cabalgando junto a Jesús, trayendo este mensaje que finalmente va a vencer, le invito a que podamos orar y abrir nuestro corazón a Jesús y aceptar este mensaje. A veces cuando nos hacen una invitación a creer en Jesús, aceptar como nuestro Salvador, lo vemos a través porque nosotros somos pecadores y porque Dios tiene que cambiar, y es verdad. Pero parte de ser cristiano, además de aceptarnos como pecadores, es dar un giro en nuestra vida y hacer estas acciones, ser estos agentes de cambio y de transformación. Si a usted le gustaría, le invito a que cierre sus ojos y oremos juntos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este mensaje profético, este mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque a través de tu mensaje, de tu figura, Señor, que sabemos que es triunfante, donde nosotros domingo a domingo te damos la gloria, Señor, porque sabemos que tú has vencido, Señor. Tú has vencido estos sistemas poderosos, violentos, sanguinarios, a través de tu mensaje revolucionario en amor, en justicia, en misericordia, en compasión, en acción concreta frente al otro, en acción concreta frente al pobre, al oprimido, a aquel que no la está pasando bien. Tu mensaje fue radical en ese sentido. Señor, el día de hoy nosotros queremos sumarnos a ese mensaje. Queremos ser, Señor, ese ejército que va detrás tuyo, esperanzados en que tú vas a ganar, que el amor va a imperar sobre el odio y la indiferencia. Señor, queremos ser nosotros personas que puedan influenciar al resto de manera positiva. Señor, influenciar para que nuestros sistemas cambien, para que nuestra sociedad cambie, para que sea más honesta, para que sea más justa, más igualitaria. Señor, queremos ser aquellas personas que puedan acercar a quien lo necesite a tu cruz, a ese madero hermoso, Señor, que nos reúne y nos da esperanza. Te agradecemos, Señor, porque este mensaje nos llena de ánimo y de fuerza para poder seguir en este mundo, para poder seguir trabajando, Señor, para levantarnos el día de mañana, Señor, ir a nuestro trabajo y poder ser conscientes de que hay cosas que nosotros debemos cambiar y ayudar a que la sociedad cambie. Y donde nosotros nos desenvolvemos, Señor, queremos aplicarlo. Señor, queremos aceptar el día de hoy este mensaje y este desafío que tú nos has planteado el día de hoy. Queremos, Señor, responder y ser fieles a ti, Señor. Porque en ti encontramos todo el sentido a nuestra vida. En ti encontramos el propósito final a lo que nosotros hacemos. En ti, Señor, hemos encontrado el valor necesario para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por tu palabra. Te abrimos nuestro corazón
y te entregamos nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.